Hola a todos. En nuestro encuentro anterior habíamos estado viendo el mecanismo de derivación por resolución, o sea, cómo podíamos hacer demostraciones utilizando resolución. Básicamente, la idea principal se basa en el concepto de resolvente, o sea, de poder resolver entre pares de cláusulas encontrando el resolvente al eliminar los literales complementarios. Y nuestra derivación es simplemente una secuencia donde cada paso en la secuencia es o bien una cláusula que está en el conjunto inicial o se obtiene por resolución entre cláusulas anteriores. Finalmente, si podemos derivar la cláusula vacía a partir de ese conjunto de cláusulas sigma utilizando resolución clausal, entonces esta derivación que hemos hecho es una refutación. Y finalmente, la derivación por resolución es correcta y completa con respecto a la semántica de tablas de verdad, o sea, la teoría de verdad. Vimos un ejemplo donde demostramos que este conjunto sigma es refutable y luego hablamos acerca de las refutaciones óptimas en las cuales yo tengo una cantidad mucho menor de pasos porque solamente utilizo los pasos que necesito para poder encontrar la cláusula vacía. Bueno, y dijimos que nuestro mecanismo de demostración de que una cláusula es consecuencia lógica de un conjunto de cláusulas, para evitar el problema de la no terminación, el mecanismo es agrego la negación de la cláusula a mi conjunto sigma y si por derivación por resolución llego a la cláusula vacía, he mostrado que la cláusula que quiere demostrar negada es contradictoria con sigma, con el conjunto de cláusulas que yo tengo y por lo tanto la cláusula que estoy buscando es consecuencia lógica del conjunto sigma. Esa va a ser nuestra estrategia. Bueno, hablamos de las refutaciones óptimas, entonces luego de pensarlo un segundito, nos damos cuenta que la razón por la cual podemos tener refutaciones no óptimas es que tenemos que buscar adentro de los literales cuáles son, perdón, adentro de las cláusulas cuáles son los literales complementarios. Mientras que si nosotros de pronto permitiésemos que los literales tuviesen como máximo un literal negativo, o sea, solamente, perdón, como máximo un solo literal positivo, o sea, o bien todos literales negativos o bien un único literal positivo, ¿sí? Entonces no tendríamos que buscarlo porque simplemente cuando estamos viendo cláusula por cláusula decimos, bueno, vos tenés literal positivo, sí, luego buscamos en la cláusula con la cual queremos hacer resolvente, buscamos el literal complementario. Si no tiene literal positivo, entonces sabemos que a esa cláusula no la podemos utilizar para resolver. Bueno, si una cláusula que tiene solamente un literal positivo o ningún literal positivo, la escribimos de esta manera, entonces llegamos a lo que se conocen como cláusulas de Horn, ese es el nombre que tienen en la teoría, y se pueden escribir directamente de esta manera. ¿Sí? Parece un poco lógico, porque simplemente lo que hacemos es volver a aplicar, pero en este caso al revés, la equivalencia lógica de la implicación material y volvemos a escribirla utilizando la implicación material. O sea, básicamente tener una cláusula que me dicen no B1 o no B2 o no B2 y A o A, mejor dicho, es lo mismo que decir que B1, B2, Bn implican materialmente a A. Bueno, viendo la cláusula de esta manera, podemos llegar a 4 posibilidades. Si yo tengo solamente el literal positivo y no tengo ningún literal negativo, entonces lo que tengo es una conclusión absoluta, ¿sí? Es un hecho, ¿sí? Estoy afirmando que A es verdadero. Puedo tener en el formato general los literales negativos o antecedente de la implicación material y su consecuente, a eso lo denomino regla, ¿sí? Si pasa que es verdadero B1, B2 y Bn, entonces debe ser verdadero A. Luego tenemos la consulta, en la cual tenemos el antecedente pero no el consecuente,
básicamente estamos preguntándonos, ¿será cierto que es verdadero B1 y B2 y Bn? Y finalmente, la cláusula vacía, que es la implicación material sin antecedente y sin consecuente, que equivale a la eh, cláusula vacía o a la conjunción vacía, que sabemos que implica eh, lógicamente la falsedad, es equivalente lógicamente a la falsedad. Bueno, entonces nosotros a la cláusula de Horn ya sabemos, la podemos pensar como que tenemos el antecedente o cuerpo y el consecuente o cabeza, y de alguna manera la implicación sería su cuello. Y cuando tenemos hechos y reglas, las llamamos cláusulas definidas. Una resolución con cláusulas de Horn es mucho más eficiente que la resolución clausal porque, como tenemos al sumo un único literal positivo, entonces hay una única manera en la cual una cláusula puede ser resuelta con alguna otra cláusula. Sin embargo, no es posible representar cualquier fórmula bien formada proposicional con cláusulas de Horn. O sea, solamente puedo representar con cláusulas de Horn aquellas que tienen lo que se llama conocimiento definido o conocimiento positivo. ¿Sí? La limitación está en que yo puedo poner como cabeza de una cláusula de Horn solamente un literal positivo. No puedo poner un literal negativo o no puedo poner una disyunción de literales. ¿Sí? Eso es lo que hace que yo tenga con cláusulas de Horn un conjunto reducido de mi lenguaje, no tengo todo el lenguaje. Sin embargo, el conjunto del lenguaje que nosotros podemos representar con cláusulas de Horn es lo suficientemente expresivo como para poderlo querer, como para poder decir, bueno, igual me convence o igual me alcanza este subconjunto del lenguaje que tenemos. Bueno, una vez que tenemos esto, ya estamos en condiciones de pasar al lenguaje Prolog. ¿Sí? Cláusulas de Horn y Prolog proposicional son lo mismo, es el mismo sistema formal. Entonces, nosotros escribiríamos un programa en Prolog utilizando estas 5 primeras líneas del programa. Las 3 primeras líneas del programa son reglas y las 2 últimas líneas del programa son hechos. No es importante que estén las reglas y los hechos en un orden específico, yo lo puedo poner en el orden que a mí me resulte adecuado. Una de las cosas más importantes del lenguaje Prolog, tanto el proposicional como el general, es el orden de las sentencias en el lenguaje no tiene ningún tipo de consecuencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente mi programa en realidad es un conjunto de cláusulas y los conjuntos son indiferentes al orden en el cual están dados sus elementos. ¿Sí? Me resulta totalmente inmaterial el orden en el cual hemos puesto los elementos. Entonces, yo puedo permutar las reglas en el orden que me parezca. Hasta cierto punto. Después vamos a ver que hay alguna pequeña limitación al respecto. Entonces yo tengo estas 3 reglas, tengo estos 2 hechos y luego tengo esta consulta que, bueno, en realidad en Prolog no utilizamos este símbolo que es el equivalente a la implicación, no lo utilizamos necesariamente, sino que utilizamos el signo de pregunta. Después vamos a ver, cuando empecemos a jugar con el intérprete, vamos a ver qué es lo que nos pide el intérprete. Bueno, básicamente, simplemente para entenderlo nuestro programa es un conjunto de renglones, cada renglón termina con el punto es el que determina, bueno, acá terminó la cláusula. ¿Sí? Básicamente el renglón es un renglón y la cláusula es la cláusula. Entonces yo puedo tener cláusulas que van más allá de un renglón, cláusulas que ocupan menos de un renglón, o puedo tener un renglón con varias cláusulas, no se los recomiendo porque no hacen que sea fácil de leer. Finalmente, el punto es el que permite terminar una cláusula. El punto es el terminador de la cláusula. Adentro de la cláusula, el operador más importante es este, que es el que determina la implicación. Lo que está a la izquierda de ese operador es la cabeza de la regla y lo que está a la derecha es la cola.
Si la cola tiene más de un literal, los literales están separados por coma, lo cual quiere decir que la coma está representando a la conjunción en nuestro lenguaje. O sea, básicamente el dos puntos guión representa la implicación, la coma representa la conjunción. No tengo en principio la disyunción, pero fíjense que la disyunción está implícita al tener dos reglas que tienen la misma cabeza, porque básicamente lo que me está diciendo este par de reglas es, o bien P se cumple si se cumple al mismo tiempo Q, R y S, o bien P se cumple si se cumple al mismo tiempo R y T. ¿Sí? P puede ser válido si estas tres son válidas, o puede ser válido si estas dos son válidas. Así que tengo implícitamente una disyunción en este caso. Después, más adelante, vamos a introducir un operador explícito de disyunción, el punto y coma, y vamos a ver para qué nos serviría, cuál sería el objetivo de tenerlo. Bueno, cuando tenemos hechos, o sea, cuando tenemos básicamente reglas que no tienen cabeza, o sea, que no tienen cuerpo, o sea, que básicamente estoy afirmando, tengo, por ejemplo, Q. ¿Sí? Esto me está diciendo Q es verdadero. Esto es lo mismo que decir Q, dos puntos igual, y el literal true. ¿Sí? Es lo mismo decir eso que poner, por ejemplo, en una regla como las que tenemos acá, poner true implica materialmente A. ¿Sí? Es lo mismo que afirmar que A es absolutamente verdadero. Es lo mismo que nos ocurriría con este caso. Entonces, yo ahora tengo este programa, mi programa es un conjunto de reglas y de hechos, y me pregunto, ¿es verdadero P dado este programa? O sea, ¿es P consecuencia lógica o es P derivable por resolución a partir de los hechos y reglas que tiene este programa? Bueno, eso es lo que nosotros nos preguntamos y nuestro intérprete va a trabajar de la siguiente forma. Va a agregar la negación de nuestra consulta como cláusula al programa y luego va a intentar demostrar la cláusula vacía a partir de ese conjunto de cláusulas. Si logra encontrar la cláusula vacía, entonces ha demostrado que la consulta que hemos hecho es consecuencia lógica de nuestro programa. Bueno, tenemos un algoritmo que es bastante sencillo de ejecutar, que básicamente lo que dice es lo siguiente. Agregamos la consulta a una estructura de datos que denominamos resolvente. Y luego, mientras el resolvente no esté vacío, o sea, mientras no tengamos literales en el resolvente que se hayan agregado durante la computación, voy a iterar los pasos 1, 2, 3. En el paso 1, quito un átomo A del resolvente a través de un mecanismo no determinístico. Elijo uno cualquiera. Luego, en el paso 2, busco en el programa P una cláusula cuya cabeza sea A. Si no hay tal cláusula, abandono el ciclo. ¿Sí? Si no hay una cláusula en mi programa que sea idéntica al átomo que acabo de quitar del resolvente, entonces pongo un break adentro de este ciclo while. Y finalmente, si encontré tal cláusula, lo que hago es agrego al resolvente la cola de dicha cláusula. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que abandoné el ciclo. El ciclo lo abandoné o bien porque iterando los pasos 1, 2, 3 logré vaciar el resolvente, o bien abandoné el ciclo porque en el paso 2 no encontré en el programa ninguna cláusula que sea idéntica a el átomo que acabo de sacar del resolvente, en cuyo caso abandoné el ciclo sin haber vaciado el resolvente. Entonces, si luego de haber abandonado el ciclo el resolvente está vacío, entonces éxito, devuelvo éxito y puedo afirmar que C es consecuencia lógica del programa P. Caso contrario, fracaso. Fíjense que este mecanismo básicamente es un mecanismo de búsqueda, es obviamente muy fácil de programar
Y tiene dos no determinismos. No solamente el no determinismo en uno que es cuál es el átomo que quito del resolvente, sino que también tiene un segundo determinismo que es con qué estrategia busco en el programa P una regla cuya cabeza sea idéntica al átomo que acabo de quitar. Bueno, darle un determinismo a estos dos pasos de alguna manera le quita algún tipo de transparencia referencial a los operadores lógicos. En Prolog, que sería el lenguaje de programación lógica más establecido y más popular y que se toma como base, estos dos no determinismos tienen una solución que todo el mundo conoce y que uno cuando programa las tiene en cuenta, pero son elecciones de diseño y se pueden trabajar de otra manera, se pueden hacer de formas diferentes y tendríamos como resultado otro tipo de cosas. Las elecciones que hace Prolog son relativamente sencillas. En el paso 1 siempre toma el átomo que está al tope del resolvente, o sea, básicamente trabaja al resolvente como si fuese una pila, y por lo tanto en el paso 3 va a agregar a la cola de la cláusula que acaba de resolver, la va a agregar al tope de la pila. Y en el paso 2 va a buscar una regla en el programa que resuelva con el átomo que acaba de quitar, lo va a buscar por orden de arriba para abajo. Se va a encontrar la primera regla que esté puesta en el orden sintáctico del programa. Bueno, básicamente eso no altera tanto como uno podría llegar a creer. Esta forma de resolver el determinismo no altera tanto el significado lógico del programa, porque si nosotros venimos a un programa como este, básicamente el hecho de que busque de arriba para abajo altera el orden en el cual va a intentar resolver P, y por lo tanto cuando intenta resolver P va a intentar primero esta regla y después esta regla, pero el orden relativo entre esta regla y las reglas que tienen como cabeza AP sigue siendo inmaterial, ¿sí? O sea, básicamente yo tengo que pensar ahora que mi programa es un conjunto de reglas y de hechos, pero todas las reglas y hechos que tienen la misma cabeza, todas van juntas en el orden en el cual yo las coloco. O sea que básicamente mis modulitos, mi concepto de módulo en Prolog es el conjunto de reglas y hechos que tienen la misma cabeza. Entonces, el orden en el cual yo coloco los módulos es irrelevante, es inmaterial. Y esta es una de las ventajas extraordinarias que tiene Prolog como lenguaje de programación, porque básicamente un programa es simplemente un conjunto de módulos. Yo los tiro adentro del editor de texto en el orden que parezca y listo. Y a partir de eso ya tengo listo mi programa. Y es así, son módulos, o sea, es tremendamente modular. Los módulos son perfectamente intercambiables, son perfectamente portables, son perfectamente transparentes. Esto, bueno, ya lo vamos a ver desde el punto de vista de la ingeniería del software, la gran cantidad de ventajas que tiene Prolog como lenguaje de programación. Bueno, hacemos alguna intervencióncita más, simplemente para terminar de cerrar este tema, y luego pasamos al compilador. Entonces, supongamos que, bueno, acá está explicado cómo funciona el mecanismo de resolución. Supongamos que tenemos nuestro programa lógico anterior, entonces nuestro programa lógico P es este conjunto de cláusulas de Horn y nuestra consulta es esta que está acá. Entonces, ejecutamos paso a paso lo que nos dice la regla del intérprete y vemos qué es lo que ocurre cuando intentamos computar con esa regla. Entonces, acá tenemos una derivación por resolución de cláusulas de Horn hecha directamente por nuestro intérprete Prolog. Yo tengo en el resolvente la cláusula P, que es la que yo puse como consulta, ¿no es cierto? En el paso 1 me dice que a la consulta cuya derivabilidad quiero demostrar la coloco en el resolvente. Luego entro a la iteración
en la iteración me dice, elegí un átomo de resolvente, entonces el átomo que acabo de elegir es P porque no puedo elegir otro, y lo que me dice es, busca una cláusula en el programa cuya cabeza sea igual a la que está en el resolvente. Bueno, busco de arriba para abajo, y la única cláusula que encuentro, perdón, la primera cláusula que encuentro es P solo si Q y R y S. Bueno, entonces seleccioné esa cláusula y agrego la cola de la cláusula al resolvente. Luego vuelvo a iterar porque el resolvente no está vacío. Ahora lo que tengo en el resolvente es Q y R y S. Bueno, tomo un átomo del resolvente, insisto, voy siempre de adelante para atrás con el resolvente, lo trabajo como si fuese una pila, el átomo que selecciono es Q, encuentro un hecho en mi programa, entonces simplemente lo que he hecho es eliminar a Q del resolvente sin agregar nada, porque Q es un hecho incondicional. Luego terminé una iteración, el resolvente no está vacío, entro en una nueva iteración, el átomo que tengo al comienzo es R, selecciono a ese átomo, encuentro un hecho y por lo tanto termino ese paso de iteración sin haber agregado nada. Luego el resolvente no está vacío, un nuevo paso de iteración. Bueno, fíjense que acá el único átomo que puedo encontrar es ese, el único que selecciona entonces es ese, pero acá fracasa porque no hay ninguna regla que tenga a ese regla o hecho, ¿no es cierto? Que tenga a ese como cabeza. Entonces, obviamente acá en vez de fracasar, como nosotros tenemos un mecanismo de exploración secuencial, lo que tiene que hacer el algoritmo es ver si en el momento en el que seleccionó una cláusula en el programa o un literal en la cláusula no encontró ninguna posible alternativa disyuntiva. ¿Sí? Las cosas pueden ser válidas por una razón o por la otra. Entonces, si estamos explorando una razón y esa una razón es falsa, eso no es condición suficiente para afirmar la falsedad, tenemos que explorar la otra razón. Entonces acá básicamente lo que existe es un mecanismo que se denomina backtracking, que básicamente es recorrer las posibilidades retrocediendo en la última elección y eligiendo una nueva cosa en cada elección anterior. Esto después vamos a ver que determina una cosa que se denomina árbol de búsqueda, y básicamente el backtracking lo que hace es recorrer el árbol de búsqueda, y cuando yo llego a un callejón sin salida, en ese árbol de búsqueda lo que hago es, me deshago de la rama que estoy recorriendo y busco otra rama en la cual poder bifurcar. Sí, esto va a tener, obviamente, no solamente consecuencias, sino que también va a mapear a cosas que nosotros conocemos de búsqueda en árboles, árboles binarios, ese tipo de cosas. Bueno, básicamente lo que va a ser reintentar una posible regla que le permita demostrar R, pero no hay ninguna otra regla que le permita demostrar R, entonces ese camino fracasa, backtrackea para atrás, va a reintentar una posible regla que le permita demostrar a Q de una manera diferente, pero no hay otra regla que tenga a Q como cabeza, entonces ese backtracking tampoco da resultado. Entonces finalmente va a backtrackear a buscar otra posible regla que le permita demostrar P. ¿Sí? Básicamente lo que va a hacer va a ser buscar una alternativa diferente a la que utilizó en el paso 2. Entonces, ¿qué otra regla había que le permitía demostrar P? Bueno, encuentra que hay una regla P solo si R o T. Bueno, entonces vuelve de nuevo a iterar lo mismo. Quita P del resolvente y agrega la cola de la regla que está utilizando como resolvente, R y T. Bueno, el resolvente no está vacío, entonces agrega R, selecciona R del resolvente, encuentra un hecho, entonces se libera de R. El resolvente está no vacío, tiene que volver a iterar, se encuentra con que T es lo único que tiene y encuentra una regla en el programa que le dice T solo si Q. Bueno, ha quitado T de resolvente, pero agrega Q, por lo tanto el resolvente no está vacío, tiene que volver a iterar, el único literal que tiene en el resolvente es Q, hay un hecho en el programa que es Q,
y bueno, finalmente ha logrado vaciar el resolvente y ha tenido éxito y ha podido demostrar que P es consecuencia lógica del programa que tenía al comienzo. Así básicamente trabaja un intérprete Prolog, sobre todo en el caso proposicional. Bueno, tienen acá algunos ejemplos para hacer, eventualmente los harán en la práctica o eventualmente en el grupo de Face nos solicitan que hagamos alguna demostración de estas en forma manual y nos filmamos frente al pizarrón para hacerla. Y ya directamente cerramos esta parte, ya terminamos con la lógica proposicional y pasamos a jugar un poquitito con el intérprete Prolog, con algunos elementos teóricos más que son importantes ver. Bueno, básicamente lo que queremos decir es que cuando hemos mostrado que dada una consulta C, esa consulta C obtiene el valor de verdad verdadero, obtiene true a partir de P, a eso lo denominamos respuesta computada. Y las respuestas computadas a partir de un programa, o sea, el conjunto de literales o el conjunto de átomos que, dado un programa P, tendrían a true como resultado, a eso lo denominamos semántica operacional o semántica procedimental o semántica computable. Y en el caso proposicional, la semántica computable coincide con la semántica denotacional o declarativa, que básicamente lo que me dice es P unido a la negación de la cláusula me permiten derivar a C, y eso me permite derivar que el programa, perdón, lo digo nuevo, si yo agrego la negación de la cláusula y puedo derivar falso, o sea, he hecho una refutación por resolución clausal, eso me permite inferir que la cláusula C es válida a partir de P, ¿sí? O sea que C es consecuencia lógica de P. Esta noción que tenemos acá es una noción lógica, es la semántica, y esta que tenemos acá es una noción operacional. O sea, básicamente lo que estamos mostrando acá es la equivalencia entre la semántica proposicional y la semántica operacional. Bueno, y también coincide con la semántica axiomática. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es, si a partir del programa y de la negación de la consulta yo puedo encontrar una demostración de la cláusula vacía que es equivalente a falso, eso es semánticamente equivalente a partir del programa y de la cláusula negada yo puedo derivar la cláusula vacía. O sea, básicamente existe una equivalencia también entre la semántica axiomática, la teoría de la prueba o la teoría de la derivabilidad, y la semántica operacional, o sea, la computabilidad. O sea, estas tres propiedades son mutuamente equivalentes: la teoría de verdad, la teoría de la deducción y la teoría de la computación. Esto es algo tremendamente importante. Ustedes díganme si conocen algún lenguaje de programación en el cual una cosa como esta realmente ocurra. ¿Sí? Probablemente para más de un de ustedes estas propiedades sean abstractas. O sea, ¿qué gano yo con tener un lenguaje que tenga estas equivalencias semánticas si el lenguaje es una momia completa? Bueno, lo que queda por ver ahora es cómo mostrar que el lenguaje no sea momia, o sea, que el lenguaje realmente sirva para algo, con lo cual todas estas ventajas semánticas que tenemos van a tener obviamente un plus realmente muy interesante. No todas son rosas, y en el caso proposicional tal vez no tanto, pero en el caso de primer orden tenemos un problema semántico que es un poquitito importante. Está relacionado, bueno, con la información positiva, o sea, con el hecho de que yo no puedo expresar información negativa. Yo solamente puedo decir P solo si se cumple tal y tal y tal condición, pero no puedo decir no P se cumple solo si tal y tal condición, o bien P o Q se cumplen solo si tal y tal condición. O sea, no tengo ni la posibilidad de demostrar conclusiones negativas, ni la posibilidad de demostrar
conclusiones disyuntivas, ¿sí? O sea, solamente puedo demostrar información positiva y conjuntiva. Bueno, ¿qué pasa con eso? Y se nos genera un agujero semántico porque yo no puedo demostrar que P no es una consecuencia lógica porque no puede demostrar que P no me genera la cláusula vacía a partir de la negación y el resto del programa. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como suposición del mundo cerrado. O sea, yo como no puedo mostrar una cláusula negativa, en algún momento tengo que decir, bueno, si no la he podido mostrar, quiere decir que su contrario es falso. ¿Sí? O sea que P es verdadero si no puedo demostrar que no P no es verdadero. Estoy aplicando la doble negación, pero esto es simplemente porque no he podido expresar una demostración para no P. Si ustedes me permiten, es algo parecido a lo que ocurre cuando uno pregunta quiénes no entendieron y nadie levanta la mano. ¿Sí? Realmente quienes no entendieron levantarían la mano o realmente hay alguna otra cosa que está ocurriendo. ¿Sí? En este caso la suposición del mundo cerrado es los que no entendieron levantaron la mano, entonces los que no levantaron la mano es porque entendieron. Y bueno, y no es así, ¿sí? Hay más cosas en el mundo, hay más razones que las que puedo llegar a tener, y por lo tanto, y yo no tengo esa certeza. Bueno, lógicamente, desde el punto de vista de la lógica, esto se puede corregir, se puede solucionar agregando una clausura, ¿sí? Que es simplemente decir que nuestro programa es equivalente a partir de un procedimiento que se llama completamiento de predicados, ¿sí? Y básicamente decir que si la negación de un literal no es demostrable, yo puedo agregar su afirmación. Entonces, básicamente, el programa que vimos en la página 25 yo lo puedo pensar como completo, como incompleto respecto a ese, porque ni ese ni la negación de ese me generan cláusula vacía. Pero al aplicar completamiento de predicados, básicamente lo que hago es agregar la negación de ese como programa. O sea, básicamente lo que hago es todo aquel literal que sea incompleto lo supongo negativo. ¿Sí? Todo aquello que no es consecuencia lógica del programa lo considero falso. Todo aquello que no está explícitamente declarado considero que es no. Toda conducta legal que no está explícitamente permitida por la ley la considero prohibida. Entonces, yo puedo aplicar un mecanismo que básicamente hace que ese programa se transforme en un programa equivalente en el cual tengo equivalencias lógicas en vez de implicaciones materiales. Fíjense que aquí aparece el operador de la disyunción, o sea, básicamente me dice P es lógicamente equivalente a o QRIS o a RIT. T es lógicamente equivalente a Q, Q y R son hechos, y no X para todo otro predicado de X. Fíjense que esto, de alguna manera, está cuantificando sobre predicados, o sea, me está diciendo para cualquier otro predicado que no sea P o T o Q o R, yo tengo que asumir la negación de ese predicado. Eso es lo que se conoce como suposición de mundo cerrado o negación por falla. ¿Sí? Estoy diciendo que cuando algo no lo puedo demostrar porque no tengo ninguna regla para ese algo, entonces asumo que es falso. Bueno, el predicado completado de esta manera, utilizando la negación por falla, se demuestra que es equivalente a la suposición del mundo cerrado y tenemos recuperada la consistencia y volvemos a tener un sistema formal correcto, completo y computable, y de nuevo tenemos nuestros problemas semánticos resueltos. Bueno, dejaríamos entonces acá y ya nos estamos preparando para ver el lenguaje de la lógica de predicados o de primer orden.